Buen día. Hoy vamos a tratar el tema de la explicación científica y la relación de causalidad. En principio vamos a decir que una explicación científica es el resultado de una predicción cumplida. Es decir, cuando nos anticipamos diciendo que A es la causa de B, o en la presencia de A ocurre el acontecimiento B, es porque estamos estableciendo una relación de causa y efecto. Esta relación de causa y efecto, si bien desde Aristóteles hasta nuestros días sigue siendo constante desde el hecho de que da lugar a la explicación científica, ha sido, sin embargo, discutida en distintas escuelas y en distintas modalidades de pensamiento. Fundamentalmente para aquellas escuelas que nosotros hemos caracterizado como materialistas o realistas, a veces realistas ingenuos, y por otra parte idealistas, subjetivistas, hasta escépticas, hasta la propia base del escepticismo, que niegan la relación causal o que la indican simplemente como una construcción de la mera subjetividad. Algo parecido, pero posiblemente más exagerado que el propio idealismo, ¿no? Que no encuentra esta relación, este vínculo causal en las cosas, sino en la subjetividad que las descubre. Más allá de que la tradición filosófica hace una gran diferencia entre la filosofía o las formas de la filosofía idealistas o las formas racionalistas, filosofía que se llamó continental también, y por otra parte las filosofías empiristas inglesas, ¿no? La filosofía insular, así se le llamaba. Sin embargo, vemos que la posibilidad que tenemos de encontrar una relación que causa y efecto es sustantivamente importante para ambas. Y es más, el empirismo, que pareciera reducir toda la realidad empírica, culmina en su exposición con un hombre como David Hume, que va a terminar estableciendo un carácter dubitativo respecto de la relación causal. Y justamente determinando que es una mera asociación impuesta desde la subjetividad. Bueno, vamos a iniciar analizando un poquitito en esta plantilla el carácter propio de la causalidad en sus pautas generales, ¿no? Hablamos de concatenación universal de los fenómenos, es decir, aceptamos que existe un universo y en ese mundo los fenómenos no se dan en forma aislada, sino que tiene su cercanía y su concatenación forzosa. La relación de los fenómenos en la unidad de un proceso puede ser explicada de esta manera. Por una parte, la relación causa y efecto. Para que la causa origine cierta acción se requieren condiciones necesarias y suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de un antecedente determinado reclama para ser causas de otro evento, ser necesaria, pero también ser suficiente. Es como si dijéramos nosotros que no podemos examinar un hecho social como la Revolución Francesa sin ver que en ella acontecen sucesos que tienen que ver con la economía, con la transformación social, con la pérdida, la caída del medioevo, el abandono de la economía medieval y de la sociedad estamental medieval. O sea que todas estas son causas que convergen para determinar un efecto como el de la revolución. Y no solamente la economía, sino causas de tipo de orden político, como la ruptura de la monarquía, causas de orden
de tipo religioso, como la crisis que tiene a través de los jansenistas y de aparición de otras nuevas formas de la religión cristiana, en donde la cristiandad se encuentra en crisis. Causas también de orden, como decía recién, económico, y de comportamiento también, ¿no? Y de el cambio interno que se da dentro de las mismas clases sociales que emergen, ya no como estratos, sino como clases. Por ejemplo, los sans-culottes y otros grupos, ¿no? Jacobinos, girondinos, lo que también se denomina también en ese momento eh, la misma nobleza de toga, ¿no es cierto? La nobleza de toga en relación, diferencia con la nobleza de armas, ¿no? Bueno, todos esos decimos que son causas, son elementos que vienen a jugar el papel de condiciones necesarias y suficientes, porque en realidad ninguna de ellas sola es suficiente, todas lo son. O sea que hablamos también, por supuesto, de multicausalidad de los fenómenos, y eso ocurre también en cualquier ciencia, también hasta en las mismas ciencias, en la misma composición de determinadas sustancias, vemos que si no aparecen reunidas todas las condiciones, no es suficiente para que se produzca ninguna combustión ni ningún fenómeno físico-químico, ¿no? Por lo tanto, ponemos el acento en esto, la existencia de lo necesario y lo suficiente para que opere como causa. Bueno, conviene distinguir entre causas reales, condiciones y motivos en la producción de fenómenos. Reconocer otras posiciones que niegan la relación causal, como David Hume, que vincula este principio con la asociación habitual de nuestras impresiones, a la cual ya aludí recién, ¿no es cierto? Cómo él cree que, de algún modo, la simple asociación, la periodicidad y la repetición espacio-temporal de determinada causa cercana a determinado efecto, hace que nosotros creamos que, por asociación, una es causa de la otra. Bueno, esto, de algún modo, invalidaría el pensamiento propio del causal, ¿no? Lo pondría simplemente en un terreno de expresión personal subjetiva. Y el otro es también, que es otro riesgo, a veces, pero también es necesario analizarlo, que es el tema del azar esencial. Hay un biólogo muy importante que Jacques Monod, que nos habla de una producción de fenómenos, pero fruto del azar esencial, es decir, dos eventos idénticos con antecedentes muy parecidos, sin embargo, producen dos efectos distintos. Y eso ocurre en tanto que no podemos determinar una causa específica, digamos, ¿no? Porque ocurre porque hay una especie de azar esencial en el mundo y en los fenómenos y en la construcción de los fenómenos. En general, para la ciencia, la relación causal tiene el carácter de validez universal. Eso desde Aristóteles, desde la pretensión que tenía Aristóteles justamente en establecer causa y decir que el conocimiento científico es conocimiento por causa, hasta nuestros días. La prueba más convincente de la objetividad de la relación causal es la actividad práctica. Y esto sí es un aporte que lo podemos ver desde el materialismo histórico. En el materialismo histórico no existe una construcción de mera subjetividad, como en el idealismo, como en el mismo empirismo en su grado extremo, como decíamos hace un rato, el caso de Hume. La actividad práctica es la que de algún modo remata el sentido y la base epistémica, la base científica, la base de explicación científica que tiene la relación entre los hechos y su concatenación, su articulación entre causa y efecto o entre distintos eventos de distinta naturaleza y producidos uno por otro, o enlazados, o que reconocen un enlace, que la llamamos
causalidad. El idealismo, el escepticismo, la religión combaten la teoría materialista de la causalidad, recurriendo a la subjetividad en unos casos, a la teleología o a la finalidad expresa muchas veces, y a la providencia. El idealismo, bueno, nos hablará de una forzosa teleología, una finalidad que ya está inscripta en la idea, como en el mismo caso de Hegel, en su forma exagerada del idealismo o idealismo absoluto. Pero el escepticismo, que también reduce las cosas a todo lo percibido y a la subjetividad que es percipiente, caso de David Hume, o si, el mismo el caso de Berkeley, por ejemplo, que con su afamada frase, ese es percipi significa ser es ser percibido, establece un reduccionismo cuasi escéptico a la subjetividad. Bueno, el tema de la providencia dice relación inmediata, por supuesto, con el plan divino y por lo tanto se aloja dentro de la estructura de pensamiento de la religiosidad. Vamos a ver el concepto de interacción, que es un concepto ya más complejo y mucho más enriquecedor, más propio del materialismo histórico. Esa interacción no es que sustituya al concepto anterior con el cual nosotros describíamos la relación causa y efecto, sino que la complementa, la enriquece. No solamente hablamos de concatenación entre causa y efecto, y por lo tanto como un antecedente y un consecuente, como dijimos recién, la explicación científica como la concreción, la realización de ese enlace. Ese enlace que en forma predictiva establecemos y que después se cumple y pasa a ser una explicación científica. No, la interacción es un elemento un poquitito más enriquecedor. ¿Por qué? La relación causa y efecto se encuentra subordinada a una relación más amplia, decimos, desde la interacción. Porque la interacción ya no vincula dos fenómenos, sino que los vincula en una modalidad diferente que es la dialéctica. Hemos hablado respecto de la dialéctica. Hemos dicho que la dialéctica es, en sentido lógico y ontológico, un proceso, un procedimiento, un proceso de cambio, un proceso que dirige y explica cómo se da el desarrollo, con un concepto bastante más orgánico, ese concepto que el de causalidad, porque pareciera que el de causalidad dice relación solamente al hecho de acción y reacción, más mecánico, cuando en realidad es orgánico. Pero para su organicidad hace falta que tenga una movilidad interna que se la da la dialéctica. La dialéctica explica entonces el paso de un acontecimiento a otro y la negación de ese segundo acontecimiento o negación de la negación en una nueva síntesis, que es, como dijimos anteriormente cuando hemos tratado de la dialéctica, hemos dicho que esa síntesis, como negación de la negación, es también conservación de las anteriores, negación de la última y superación de ambas. Entonces, ese concepto superador, en donde la síntesis almacena las contradicciones anteriores, nos da la posibilidad de hablar de interacción. Por ejemplo, se habla de retroalimentar. Si la causa y el efecto se influyen mutuamente dentro del mismo proceso, retroalimentándose. Y allí he puesto el ejemplo de las reacciones termonucleares en la física o de la ley de la oferta de la demanda de economía,
en la economía también de la predicción autocumplida del comportamiento social. Es muy conocido el ejemplo, seguramente para ustedes muy familiar, del ascenso, del aumento del valor del dólar. En la medida en que nosotros instalamos eso como conflicto, como problema, y como posibilidad, esa posibilidad genera el temor social que hace que se concurra más en la demanda del dólar y por lo tanto el dólar aumente. Eso sería una especie de predicción autocumplida, es decir, un sistema que dialécticamente está operando en forma anticipada, pero como que cada una de sus partes está siendo articulada y cada una de esas partes destina un resultado. Esa forma de interacción entre causa y efecto es sumamente enriquecedora y explica muchos de los procesos, ¿no es cierto? Dejo lugar para los físicos que puedan desarrollar los ejemplos más propios de las reacciones termonucleares en la física, pero ya sabemos que de algún modo lo vemos por el recalentamiento simplemente, el recalentamiento global, cómo incide en todos los procesos de orden natural y del desarrollo mismo de las fuerzas naturales, ¿no? El determinismo también es un aspecto que tenemos que señalar, porque los fenómenos biológicos, los procesos fisiológicos, los psíquicos, la actividad social, económica, política, no pueden ser explicados enteramente con el determinismo mecánico, que no alcanza para comprender la objetividad de los fenómenos casuales o arbitrarios, en su apariencia, como ocurre con la mecánica cuántica o la microfísica. El caso de Heisenberg o de Louis de Broglie son testimoniales. ¿Por qué? Porque en Heisenberg el principio de indeterminación muestra que hay algo que precisamente no se muestra, no aparece, no tiene su concurso en el orden de la aparición fenoménica, sensible, y sin embargo está ocurriendo, digamos, por en la misma estructura. En Louis de Broglie pasa exactamente lo mismo, la apelación a una descripción de la materia como un quantum energético que es una línea entrelazada entre la masa y la energía para la descripción de lo que es corpóreo, muestra que hay un doble rango entre lo aparente y lo real, que es importante tenerlo en cuenta porque vemos que en ambos casos hay una interacción, es decir, hay una relación que se está estableciendo como mutua influencia dentro de un mismo proceso. Hay una retroalimentación, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ningún lugar se puede observar tan patentemente como en el tratamiento que hace en su filosofía Hegel, en su fenomenología del espíritu y en su lógica, respecto de los dos componentes de la propia sustancia, que son la cualidad y la cantidad, y ver cómo interactúan ambos, ¿no es cierto? Ambos se complementan, ambos se autodeterminan y en ambos casos hay un fenómeno como el que marcamos anteriormente de interacción. Los cambios cualitativos y cuantitativos interactúan dialécticamente, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Cuando se destaca el aspecto cualitativo o cuantitativo en forma unilateral, ya sea para los espiritualistas, para los idealistas, para los positivistas, para los materialistas extremos, para los materialistas en sentido general, se incurre en el vicio metafísico de reducción al idealismo o al materialismo. Este es el origen precisamente de esa
visión bifronte de la realidad filosófica que nos dispara a tener adhesiones a un idealismo extremo o a un materialismo también ingenuo a veces, ¿no? El pensamiento dialéctico no presenta estos aspectos como contrarios, sino como complementarios. Eso lo remito nuevamente cuando hablamos de la dialéctica en el sentido lógico y ontológico, ¿no? Así, los cambios cuantitativos de las cosas traen consigo regularmente un cambio de su cualidad. Hegel lo denomina el punto nodal y lo explica, por ejemplo, con un ejemplo muy básico, cuando nosotros el agua, una cantidad determinada de agua, la ponemos a hervir y pasa a los 100 grados y esa agua pasó de su estado de composición líquida a ser gaseosa. Bueno, ese cambio de cualidad está dado por el cambio de excitación dentro de la cantidad de su calor, de su composición calórica. O sea que la cantidad está determinando, de alguna forma, la cualidad. Y la cualidad, a su vez, interactúa y es antecedente propio de la cantidad, ¿no? En el orden físico, el cambio de longitud de las ondas electromagnéticas va acompañada por cambios cualitativos, como una referencia al orden físico. En la sociedad, el incremento de la producción genera el intercambio de mercancías. Cuando las primeras formas, los modos productivos, se empieza a incrementar y a acumular la producción, eso generó las primeras formas de intercambio. Inclusive la crisis del capitalismo está siempre ligada a la superproducción, o sea que al hecho cuantitativo de la producción, que induce precisamente a un cambio de tipo cualitativo en el modo productivo. En este caso, un cambio o una crisis propia dentro del modo de acumulación capitalista. La economía natural de autoabastecimiento es sustituida por una agricultura de producción, cosa que vemos como ocurre cuando el mismo medioevo, ¿no es cierto? La economía natural de autoabastecimiento propia del medioevo da lugar a una forma de producción en donde hay intercambio, donde va a surgir el comercio y donde ese comercio va a generar también, por supuesto, las formas de propias y básicas que ha tenido el mercantilismo, ¿no? La ley dialéctica universal del desarrollo se manifiesta en todos los procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esa sería la conclusión. Llegado a esto, culminamos con una alusión al motor interno de la dialéctica, que es la propia contradicción. Contradicciones antagónicas y no antagónicas. En referencia a la vida social, antagónico se da en el ejemplo de las relaciones de posicionamiento entre el amo y esclavo, el señor y el vasallo, el opresor y el oprimido, para los distintos modos de producción. Es decir, modo esclavista, modo feudal o de vasallaje y modo capitalista. Los revisionistas niegan el carácter antagónico entre clase obrera y capitalista y predican su conciliación. En realidad sería imposible, nos encontraremos con un mundo, un universo inmóvil, si en realidad negamos la lucha de clase. No explicamos la historia, al contrario, la inmovilizamos. El antagonismo y la contradicción no son lo mismo. Con el socialismo lo primero desaparece, pero lo segundo permanece, diría Lenin. Es decir, el antagonismo es posible
que desaparezca con una forma socializada, más humanizada, en donde la necesidad y la libertad se resuelvan, en una forma de distribución, en un esquema distributivo en donde la renta y su distribución sean precisamente mucho más socialmente repartida. No obstante así, no va a alcanzar para que la contradicción desaparezca porque es una ley implícita de la naturaleza. Finalmente, quiero cerrar diciéndoles que pensadores como Fukuyama, en el concepto del fin de la historia, han supuesto que es irrealizable la superación del capitalismo. Lo consideran algo así como la cumbre del pensamiento para Occidente. Sin embargo, creo yo que los movimientos de izquierda y de derecha neonazi no aparecen como en la actualidad como movimientos en agonía. Creo que me ha parecido, y ha sido el principio de todo este curso, señalar como muy exagerada la posición de Fukuyama y el establecimiento del neoliberalismo en esta cúspide. Bueno, vamos a continuar luego haciendo un desarrollo de la teoría del conocimiento. Espero no haberlos aburrido, así que nos vemos en unos días, seguramente. ¿Eh?